Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a trabajar ahora el curso de geometría, tema ángulos en la circunferencia. Habíamos hecho ya el tema de circunferencia, ¿no? ¿Qué cosa es? Radio, diámetro, cuerda, arco y todas esas, ¿no? Todas esas características. Ahora, si queremos trabajar con los ángulos asociados a una circunferencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos bastantes circunferencias y queremos ahí calcular los ángulos. Entonces tenemos que conocer los tipos de ángulos que se pueden presentar en una circunferencia y sus respectivas propiedades. Listo chicos, ahí vamos. Entonces, el primer tipo de ángulo que se puede presentar es el ángulo central. Fácilmente nos podemos dar cuenta que se llama ángulo central porque es un ángulo que parte del centro, ¿ya? O sea, tiene su origen en el centro. Entonces, aquí tenemos el centro O, ¿no? Generalmente el centro se denota con la letra O y vamos a trazar un ángulo, ¿ya? Vamos a trazar un ángulo. Vamos a trazar un ángulo. Un ángulo donde el vértice, tenemos un ángulo, ¿no? Ahí está nuestro ángulo. Entonces, cuando tienes un ángulo cuyo vértice parte del centro, ese ángulo se llama ángulo central. Y ahora vamos a ver la propiedad. La propiedad es la siguiente. Aquí vamos a colocar un ángulo, vamos a poner un ángulo alfa aquí, ¿no? Este sería el ángulo central, alfa. Ahora, su respectivo arco, ¿ya? Le vamos a considerar ¿cuánto? Le vamos a considerar beta, ¿ya? Entonces, mira, aquí quiero que entiendas bien, chicos. Todos los ángulos que vamos a tratar van a formar un arco, ¿ya? Por ejemplo, este ángulo que estamos tratando ahorita es el ángulo central, va a formar este arco que va a medir beta, ¿ya? Entonces, aquí empieza y acá termina, ¿ya? Ese arco está formando este ángulo, ¿ya? Entonces, habrá una relación entre el ángulo y el arco que forma, ¿ya? Entonces, ahí va la relación. Cuando tienes un ángulo central, el ángulo que forma con el arco, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces, se cumplirá que el ángulo central será igual exactamente al arco que forma, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un ángulo central, será igual al arco que forma, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos con una propiedad, ¿no? Con un ejemplo. Entonces, si yo tengo aquí un ejemplito, si yo tengo un ángulo central, por ejemplo así. ¿Cómo sabes que es un ángulo central, chicos? Porque parte del centro, ¿ya? Acuérdate eso. Acuérdate de eso. Que parte del centro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ángulo aquí. Por ejemplo, aquí. Que este ángulo es 60, por ejemplo. Y este arco, vamos a poner que es 5x. Entonces, por propiedad, como este es un ángulo central, porque la está partiendo del centro,
Entonces, ¿qué se cumple? Que el arco es igual al ángulo. Igualito son. O sea que x vale 635 vale 2. ¿Listo? Así de simple, chicos. ¿Ya? Así de simple. Entonces, un ángulo central es el más fácil. Es el más fácil de todos. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente. El ángulo inscrito. ¿Cómo sabremos si un ángulo es inscrito? Será inscrito cuando el vértice del ángulo, obviamente, parte de un punto de la circunferencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo sería. Si nosotros tenemos ahí una circunferencia y tenemos un ángulo de esta manera, tenemos un ángulo así miren. El vértice del ángulo, aquí está el ángulo, este es el vértice. Mira, el vértice está en la circunferencia, ¿ya? A eso se le denomina ángulo inscrito. Entonces, el ángulo, vamos a poner un alfa, y el arco que forma, ahí está el ángulo, entonces está formando este tramo, ¿no? Esta porción de circunferencia se llama arco. Ese arco le vamos a poner beta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que este ángulo va a ser ya no igual, porque no es central, ya va a ser la mitad de este arco. ¿Ya? El ángulo alfa ya será la mitad del arco que forma. El alfa ya sería la mitad de este. O en otras palabras, es como decir que el arco es el doble del ángulo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces el ángulo es la mitad del arco o viceversa, ¿no? O el arco es el doble del ángulo. ¿Listo? Entonces un ejemplo. Si nosotros tenemos un ángulo inscrito, o sea, así, un ángulo donde el vértice, aquí, está en la circunferencia, exactamente en la circunferencia. ¿Ya? Ese ángulo se llama inscrito. Entonces supongamos que aquí tenemos, vamos a ponerle 70. ¿Listo? Y acá le vamos a poner que el arco que va a formar es 2x. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto será x? ¿Ya? ¿Cuánto será x? Entonces la propiedad me dice que el ángulo, este es un ángulo inscrito, entonces 70, ¿a qué será igual? A la mitad del arco, a su mitad, o sea, a la mitad de 2x. O sea, que x vale 70. ¿Ya? X vale 70. Listo. Entonces, cuando tengamos un ángulo inscrito, ya, el ángulo será la mitad del arco, o el arco es el doble del ángulo, ¿no? Listo. Vamos ahora con ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito. ¿Cómo es semi-inscrito? Casi inscrito. ¿Cómo será eso? Ya. Es un ángulo donde tenemos un vértice, ya, un vértice, el vértice está en la circunferencia, ya, pero una patita, o por decir llamarlo así, un lado está dentro de la circunferencia, pero el otro, ¿sabe dónde está? Está queriendo salir. Queriendo salir. ¿Listo? Este sería el ángulo. Entonces, un ángulo semi-inscrito es un ángulo que tiene un vértice
en la circunferencia también, así igual que el inscrito, ¿ya? Pero es semi-inscrito porque está medio y medio, ¿no? Uno adentro y uno afuera. Un lado adentro y un lado afuera, ¿ya? Pero déjenme decirles, chicos, aquí voy a hacer un hincapié bien importante. Este lado que está afuera no se dibuja de cualquier manera. Tengan mucho cuidado porque también estoy viendo que algunos dibujan no como pueden, ¿no? En geometría es bien importante el gráfico. Estamos en geometría. Una altura se dibuja bien, un segmento, todo se dibuja exacto, ¿ya? Eso es lo más importante en geometría. Entonces, en ese sentido, chicos, tengan mucho cuidado en dibujar esto de aquí. ¿Cómo lo van a dibujar? Lo van a dibujar de manera tangencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que imagínate que tú agarras un punto y trazas una tangente. O sea, un rayo que lo choque solamente en un punto. Así, ¡plim! Aquí nomás lo choque. No lo vayas a hacer muy adentro, ni muy afuera tampoco. La idea es que esta recta no choque o no corte a la circunferencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde estaría mal, profe? Si hago esto, mira. Si hago esto, hago aquí y hago así. Ahí estaría mal. ¿Por qué, profe? Porque si yo hago esto, mira, ¿ves? Se estaría cortando. Y entonces este estaría mal. Ese no es tangente. Tiene que ser tangente, ¿ya? O sea que como la mente es frágil, aquí vamos a poner entre paréntesis, tiene que ser tangente, ¿ya? Este lado tiene que ser tangente. Tiene que ser tangente. O sea que ese punto donde hace plin, ese puntito se le llama punto de tangencia. Ya bueno, volviendo ya a ángulo semi-inscrito. Entonces ya sabemos, ¿no? Cómo se dibuja exactamente. Ya, cómo reconocemos un ángulo semi-inscrito. Pero ahora, ¿cuál es la propiedad que cumple? ¿Cuál es la propiedad que cumple? Ya, entonces, aquí tenemos un ángulo, aquí ya sería el ángulo, ¿verdad? El arco que forma, ¿cuál sería? Aquí empieza y aquí termina. Entonces, ¿cómo sería? Todo esto, mira. Todo esto aquí. Para que te fijes bien, ya lo voy a sombrear con rojito. Toda esta trayectoria sería el arco que va a formar, ¿ya? Todo esto. Y todo eso será beta, ¿ya? ¿De qué se cumple? Que el ángulo es la mitad del ángulo beta. O sea, se cumple lo mismo que el inscrito. Igualito se cumple, ¿ya? Igualito se cumple. Lo único que sí, chicos, hay que saber reconocerlo bien, porque hay algunos que parecen semi-inscritos pero no lo son, ¿ya? Tiene que ser una tangente y una secante, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Por ejemplo, tengo un ejemplito, ¿cómo es eso? A ver, por ejemplo, tengo un ejemplo así. Tenemos así. Pues sí, inclusive este solo tangente. Así. ¿Ya está? Así, ¿no? Aquí está el ángulo. Ahí está el ángulo. El ángulo sería este de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Ya? Aquí está el que está tangente y este que está dentro. Entonces el punto está en la circunferencia. ¿Ya? Se llama ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Supongamos que este ángulo es, vamos a poner X, y el arco vamos a poner que sea, no sé, 80. Entonces la fórmula es que el ángulo será igual a la mitad del arco. O sea que X será
el ángulo es la mitad del arco, igual que el inscrito. En el inscrito también el ángulo seminscrito es la mitad del arco, ¿ya? Es la mitad. Listo. Ya, ahora vamos a ángulo interior, ¿ya? Vamos a ángulo interior. Ángulo interior, ¿ya? En el ángulo interior ya el vértice se va a mover, ¿ya? El ángulo interior, ¿ya? El vértice se va a mover. En el ángulo interior, el vértice, como su nombre lo dice, va a estar en el interior, o sea, va a estar en cualquier punto de la parte interior. En cualquier punto de la parte interior. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ya? Ahí, por ejemplo, un punto en el interior. Y trazamos aquí un ángulo. Entonces, a esto de aquí se le conoce como ángulo interior. Un ángulo que está dentro, o mejor dicho, cuyo vértice está dentro de la circunferencia. Dentro de la parte interior. Ángulo interior, ¿no? Ahora, para resolver la fórmula, para hallarlo, ¿ya? Ahí es donde, ¿qué se hace? Se le ayuda de esta manera, ¿no? Se le proyecta acá, se le proyecta de esta manera, se forma como si fuera una X. Se le proyecta, ¿ya? Se le proyecta así. Se le proyecta. Entonces se van a formar dos arcos. Se va a formar aquí un arco por aquí y acá otro arco también, ¿ya? Entonces, para hallar el ángulo interior va a depender de los dos arcos, ¿ya? De los dos arcos, ¿ya? De los dos arcos va a depender. Entonces aquí le voy a poner, no sé, M por ejemplo, y acá N. Entonces, ¿a qué sería igual el ángulo interior? Fácil, a N más N entre 2. Será la semisuma, ¿ya? Será la semisuma. Entonces, el ángulo interior será igual a la suma de los arcos que va a formar, ¿ya? En los costados sobre 2, ¿ya? Esa es la fórmula del ángulo interior. ¿Y cómo lo reconocemos? Es un ángulo que está, cuyo vértice está adentro. Bueno, entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, nos da un ejemplito aquí que dice de la siguiente manera. A nosotros ya nos dan la X ya, por ejemplo. Así, ¿no? Y dicen que esto vale 30, que esto vale 20 y esto vale X, ¿ya? Entonces nosotros acá estamos identificando un ángulo interior porque el vértice está dentro de la circunferencia. Entonces, ¿qué se cumple? La propiedad me dice que el ángulo interior es igual a la semisuma de los lados. ¿Quién es el ángulo interior? El ángulo interior es este o este. Esta sí. El ángulo interior es igual a los costados, 30 más X entre 2. Resuelve la ecuación, el 2 pasa multiplicando en 40, el 30 pasa restando, te queda 10. Ya, te queda 10. Entonces, un ejemplo, ¿no? De ángulo interior. Es el ángulo cuyo vértice está adentro de la circunferencia. A ver, ahora vamos a ver qué es un ángulo exterior. Ya, si sabes qué es un ángulo interior, entonces ahora un ángulo exterior, ¿no? Lo vas a ver, lo puedes deducir, ¿no? También, lo podemos deducir. Un ángulo exterior es un ángulo cuyo vértice está afuera, pues, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer la forma general, ¿ya? Porque luego también hay una forma vertical. Entonces,
es un ángulo cuyo vértice está afuera. Entonces vamos a trazar el ángulo. El ángulo va a ser de esta manera. En forma general va a ser así. Hay casos particulares que luego vamos a ver. Es un ángulo donde su vértice está afuera. Entonces ese ángulo, le vamos a llamar alfa, va a formar nuevamente dos arcos. Mira, aquí un arquito y aquí otro arco más grande. ¿Ves? Va a formar dos arcos, aquí y aquí. Al trazarse va a formar dos porciones de arco. Entonces aquí le vamos a poner M y aquí le vamos a poner N. ¿A qué se irá igual el ángulo exterior? Fácil, a la semidiferencia de ambos arcos que se ha formado. ¿Ya? Entonces ángulo interior, ¿no? Eso, ángulo interior es semisuma. Y cuando es ángulo exterior es semidiferencia. ¿Ya? Semidiferencia. Entonces vamos a ver un ejemplo de ángulo exterior. Supongamos que tenemos un ángulo exterior aquí. Así, ¿no? Tengamos un ángulo exterior aquí. De esta manera. Entonces, este ángulo exterior va a formar dos tramos. Aquí le voy a poner que es 10 y aquí le voy a poner que es 2x y aquí le voy a poner que es x. ¿Ya? X. Entonces, nos damos cuenta que esto de aquí, este ángulo es un ángulo exterior. Por lo tanto, el ángulo exterior, su fórmula es la semidiferencia de los arcos que forman. Los arcos que forman son este y este de aquí, estos dos. ¿Ya? Ahora, vamos a restar, ¿no? ¿Cómo se resta? El más grande, obviamente, el más grande menos el más pequeño, que es 10. ¿Ya? Resolvemos la indicación. Bueno, a ver, aquí no le vamos a poner 2x porque ya me di cuenta que va a estar mal. Vamos a poner 4x, ¿ya? 4x. Entonces aquí le vamos a cambiar por 4x. Entonces, el 2x aquí, el 2 mejor dicho, pasa multiplicando, ¿no? Listo, ya es una ecuación, ¿no? Tú eres experto en ecuaciones. El 2x pasa restando a 4x y el menos 10 pasa positivo al otro lado. Entonces el 2 pasa dividiendo y x vale 5, ¿no? En ese pequeño ejemplo hemos logrado, ¿no?, explicar el ángulo exterior. ¿Ya? El ángulo exterior es el que está afuera, o sea, el ángulo x. ¿A qué sería igual? A la semidiferencia, o sea, restar el arco mayor, que es 4x, menos el arco menor, que es 10, y dividirlo entre 2. Resolvemos esa ecuación, nos sale 5. Y por último, chicos, vamos a ver 2 o 3 consideraciones importantes. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero un caso particular de ángulo exterior. ¿Ya? Resulta que el ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que forman. Entonces, ¿pero qué pasaría si un ángulo exterior fuera de esta manera? ¿Ya? Un ángulo exterior fuera de esta manera. Exactamente de esta manera. Exactamente de esta manera, chicos. O sea, que los lados de ese ángulo exterior sean justamente tangentes. Tangente aquí y tangente aquí. Justamente así. Entonces yo quiero este ángulo. Entonces mira, este arco le voy a poner un M, ¿ya? Ya es un arco M. Y este arco de acá le voy a poner un N. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, según la propiedad, alfa es M menos N entre 2. ¿Sí? Según la propiedad, arco mayor menos arco menor entre 2. Pero mira. Al ser justamente tangentes, quiere decir que
todo este tramo vale n y todo este tramo vale m. Y recuerda, en una circunferencia toda la vuelta vale 360. Entonces, por otro lado, sabes que m más n es 360. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ya, a ver chicos, me estoy mareando mucho. ¿Ya? Se van a marear también ustedes. Mira, vamos a hacerlo así nada más. Miren. Aquí vamos a hacer así. Como toda la vuelta es 360, ¿este cuánto va a valer? Va a valer 360 menos m. Va a valer 360 menos m. ¿Ya? Va a valer 360 menos m. Entonces, ¿el ángulo alfa cuánto será? El ángulo alfa será el mayor menos el menor, que 360 menos m entre 2. Resolviendo eso, va a salir... aquí el m se vuelve positivo, 2m menos 360 entre 2. Entonces sería 2m entre 2 es m y 360 entre 2 es 180. ¿Ya? Entonces sería que este ángulo vale m menos 180. Entonces, ¿qué se cumple entre este ángulo y este ángulo? Que ambos, si los sumas, te dan 180. ¿No? Esa es la idea, más o menos. Así se comprueba, ¿no? Es un poquito más tedioso, pero así se comprueba, ¿no? Es un caso particular, ¿ya? Es un caso particular de ángulo exterior. Entonces, al final lo tomamos solamente como propiedad, porque para estar demostrando cada vez eso se va a hacer un poco complicado, ¿no? Un poco borroso. Entonces, la propiedad sería la siguiente. Si nosotros tenemos un ángulo exterior, pero donde los lados son tangentes, ¿ya? Donde los lados son tangentes, aquí tenemos un ángulo exterior, donde los lados son tangentes, ¿ya? Acuérdate, donde son tangentes, tangente, el otro, tangente también, ¿ya? Importante eso, chicos, para que se cumpla la propiedad. Y el arco que forma aquí es beta, ahí va la propiedad. Entonces, alfa más beta son suplementarios. Eso quiere decir que suman 180. Chicos, no se olviden, esa propiedad nos va a ayudar mucho. Esta propiedad nos va a ayudar mucho. Es un ángulo exterior, pero donde sus lados no son tangentes. Si son secantes, ahí aplicas lo normal, ¿no? Que has aprendido. Listo. Ahora otra observación básica, pero no menos importante, es que si tienes una mitad de circunferencia, ¿no? Si tienes una mitad de circunferencia, y está el centro. Y para que te acuerdes que esta es una semicircunferencia, vamos a trazar aquí, ¿no? Como que este es el radio. ¿Ya? Entonces es la mitad de una circunferencia. ¿Cuánto mide su arco? Ese arco medirá 180. ¿Ya? 180. Aquí le vamos a poner A y aquí le vamos a poner B. La medida del arco AB es igual a 180 grados. ¿Por qué, profe? Porque es la mitad de una circunferencia. Pues. La mitad. Toda la vuelta mide 360. Y justamente ahí vamos. Si te dan toda la vuelta completa, ¿ya? Toda la vuelta completa, ¿cuánto mide? ¿No? Estas son cositas básicas, pero en los ejercicios te van a ayudar mucho. Toda la vuelta completa vale 360 grados. ¿Ya? Toda la vuelta completa vale 360. Acuérdate, y la mitad vale 180. ¿Ya? Cositas bien importantes que nos van a servir para resolver los problemitas. Listo, chicos, con esta definición
ya hemos conocido los tipos de ángulos, ¿no? El ángulo central porque parte del centro, ¿ya? El ángulo inscrito porque su vértice está en la circunferencia exactamente. El semi-inscrito es parecido al inscrito, pero donde un lado ya es como que se quiere salir, ¿no? Entonces es semi, o sea, medio, un lado afuera y un lado dentro, ¿ya? Pero importante, el lado que está afuera tiene que ser tangente. Y el ángulo interior es el ángulo cuyo vértice está adentro, ¿no? Como su nombre lo dice, interior de la circunferencia. Entonces se calcula como la semisuma de los arcos que forman los costados. Y ángulo exterior es el ángulo cuyo vértice está afuera y se calcula como la semidiferencia de los arcos que forman, ¿no? Al trazarse ese ángulo. Y hay que, ¿no? recordar un caso especial de ángulo exterior, ¿no? Y si tiene ese caso, entonces el ángulo con el arco que le está mirando sumarán 180. Y tener en cuenta que la mitad de la circunferencia es 180 y toda la vuelta 360. Listo, chicos, vamos con los ejercicios. Entonces, chicos, vamos ahora con los ejercicios. A ver, el ejercicio número 1 de ángulos en la circunferencia, ya, quinto de secundaria. A ver, chicos, aquí nosotros queremos el ángulo X. A ver, entonces ahí está el ángulo X. El ángulo X, ¿qué tipo de ángulo es? Su vértice, ¿dónde está? El vértice está en la circunferencia, chocando la circunferencia. Entonces estamos hablando de un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito. ¿Y qué arco va a formar? Mira, aquí este lado choca con este punto, ¿ya? Entonces ahí empieza. Ahora el otro lado, ¿dónde choca? Mira, hay que proyectar aquí, ya, hay que proyectar, hay que hacer la proyección, ahora sí. Entonces el arco que estaría formando ese ángulo X, el que nosotros necesitamos, es de aquí empieza y aquí termina, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que averiguar cuánto vale este arco para poder saber X, ¿ya? ¿Cuánto valdrá este arco? Y ahí está fácil, ¿verdad? Empezamos, chicos. A ver. Miren. Este arco lo podemos averiguar primero. Mira, este es un ángulo inscrito también, ¿no? Mira, un ángulo inscrito acá. ¿Te das cuenta? Acá hay un ángulo inscrito. Si es ángulo inscrito, el arco que forma, ¿cuánto será? Será el doble del ángulo, ¿sí? O esto es la mitad de esto, pues, ¿no? Entonces, ¿esto vale cuánto? Esto vale 40 grados, entonces, ¿ya? En un ángulo inscrito, el arco es el doble del ángulo, ¿ya? Y ahora, nada más, ya tenemos esta partita, ahora nada más nos falta esta otra parte. ¿Y cuánto valdrá esto? Mira, aquí está el centro, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí es un ángulo central. Por lo tanto, si este es 90, el ángulo se supone que es 90, entonces aquí también es 90 grados. ¿Listo? Quiere decir que todo el arco mide 130. Ahora sí, el ángulo inscrito que es igual a la mitad de el arco, ¿no? O sea, la mitad de 130. Es la mitad de 130. Así que el ángulo que yo estoy buscando sería entonces
65, ¿ya? Entonces, 20 originó un arco de 40 grados. Y abajo le puse 90 porque este arco está formado por un ángulo central aquí, ¿no? Al ser este centro me conviene mucho, porque este es un ángulo central, pues. Y como este ángulo se supone que es 90, ¿no? Este es 90, por eso que aquí también es 90. ¿Ya? Listo. Vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. Miren el número 2. Ya te piden el ángulo X. Entonces hay que averiguar qué tipo de ángulo es el ángulo X. El ángulo X, aquí está, ¿no? Tiene su vértice dentro de la circunferencia, así que se llama ángulo interior. Ya, entonces necesitamos los arcos que va a formar, ¿cuáles son? Así, ¿no? El ángulo está así, vertical. Entonces va a formar el arco AB, esto, y aquí necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar ahí. Vamos a completar aquí, chicos. Vamos a completar aquí. Vamos a completar más o menos. ¿Ya? Vamos a completar ahí. Vamos a completar la otra parte. Porque necesitamos el arco que forma por arriba y el arco que forma por abajo. Entonces hacemos la completación. La completación ponemos aquí. ¿Ya? Listo. Entonces hay que averiguar cuánto mide el arco de AB y el arco de abajo. ¿Ya? Ahora nos dan un dato. Que AB es igual al radio. ¿Ya? AB es igual al radio. O sea que AB es igual al radio. Quiere decir allá. Aquí. Dicen que AB es el radio. Entonces pongo aquí, ¿no? AB vale el radio. Ya. Ahora, ¿cómo averiguo este ángulo de acá? Este arco de acá, mejor dicho. Ese arco, ¿cómo lo averiguo, profe? También tranca, ¿no? Pero ahí es donde está tu habilidad, mira. Yo voy a trazar desde ese centro, este es el centro, voy a trazar hacia A, tanto como hacia A y también como a B. Voy a trazar hacia A y luego hacia B. Entonces, lo que estoy trazando, ¿qué cosa es? ¿No es cierto que son radios? Sí, profe, son radios. Son radios, después de todo son radios. Entonces, ¿qué tienes ahí? ¿Qué se ha formado? Se ha formado un triángulo equilátero. ¿Listo? Y en todo triángulo equilátero los ángulos son 60. Aquí también 60. Pero este nada más es el necesario. Es el único que necesito. Entonces, mira, si este es un ángulo central, porque está partiendo del centro, entonces el arco que forma será el mismo, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? En ángulo central 60, porque está partiendo del centro, será igual al arco que forma 60. Listo, ya averigüé entonces el arco AB. Ahora me falta averiguar este arco de acá. Pero este arco de aquí ya lo saben. ¿Cuánto es ese arco? Si acá es el centro, esta es la mitad, pues, ¿sí o no? Este es el centro, este es el diámetro. Entonces, todo esto de aquí sería la mitad. O sea, ¿cuánto es esa mitad? O sea, tú sabes que tiene que valer 180. Listo. Entonces, el ángulo X va a formar por arriba un arco de 60 y por abajo justamente la mitad, ¿no? Que es 180. Ahora sí, pues, ¿no? ¿El ángulo cuánto vale? ¿El ángulo cuánto vale ahora? El ángulo es un ángulo interior, ¿no? El ángulo interior vale la semisuma de las partes, o sea, 60 más 180 entre 2. Esa es la fórmula del ángulo interno. 240 entre 2, 120. Listo, chicos. Muy bien.
Vamos ahora al ejercicio número 3. Ya, vamos ahora al ejercicio número 3. Miren el ejercicio número 3. A ver, vamos a colocar los datos. Dice que AM es MO. ¿Ya? Dice que AM, este es AM es MO. Listo. Te piden la medida del arco PQ. O sea, te están pidiendo cuánto mide este arco. El arco PQ. ¿Cuánto medida? Interesante, chicos. Entonces, mira cómo vamos a trabajar. Aquí le vamos a colocar una letra A. Y acá también una letra A. Porque son iguales, obviamente. Ahora mira, date cuenta de esto. No es cierto que esto de aquí, OA, desde el centro hasta un punto de la circunferencia, no es cierto que es el radio. ¿Sí o no? Esto es el radio. O sea que el radio es 2A. Eso quiere decir que para acá, que también es radio, también vale 2A. Y de igual manera aquí también vale 2A. Listo. ¿Cómo averiguo este arco? Ahí está un poco más tranquila, chicos. Un poquito más tranquila. ¿Cómo haremos? Ya, aquí está un poco más tranquila. Mira, si tú te das cuenta, en este triángulo es un triángulo notable. Bueno, no es de 37, ni de 37,53, ni de 45,45, ni de 30,60, aunque pareciera el 30,60 pero no lo es. Cuando los catetos son 1 y 2, estamos hablando de un notable de 53 medios. Chicos, entonces, por notable, este ángulo vale 53 medios. Acuérdense, estoy poniendo 53 medios por notable. En todo triángulo de los catetos 1, 2, ¿no? Al ángulo al lado que vale 1A, se le corresponde 53 medios. ¿Ya? Y eso me va a ayudar. Eso me va a ayudar, chicos. Con este ángulo, ya como este ángulo es inscrito, entonces ya puedo saber esto, todo esto de aquí. Pero yo no quiero todo, yo quiero esta parte nada más. Entonces, de alguna manera hay que averiguar esto ahora. Y para averiguar esto, mira qué voy a hacer. Voy a trazar un ángulo, de alguna manera para ¿quién forma este arquito? Voy a trazar aquí otro radio más, pero que se dirija a Q. ¿Ya? De alguna manera para formar un ángulo que forme este arco, ¿sí o no? Entonces, digo que al momento de ser radio también, entonces también vale igual que aquí 2A, aquí también, porque es radio, entonces también vale 2A. Y mira, este triángulo, ese sí es de 30-60, porque un cateto es K y la hipotenusa es 2K. Entonces este sí es de 30-60, aquí es 30. Ese 30 por paralelas se baja. Ahora sí, este ángulo es un ángulo central porque está su vértice en el centro, por lo tanto aquí el arco vale 30. Listo, y con eso ya tenemos lo suficiente para hallar X. ¿Ya? ¿Cómo sería para hallar X entonces? Ya, trabajando acá, ¿no? En ese ángulo inscrito. Este ángulo inscrito 53 medios no es más que la mitad de ¿quién? De todo este arco, o sea, es la mitad de X más 30 por ángulo inscrito. ¿Ya? Para que no te olvides, estamos aplicando acá ángulo inscrito. En un ángulo inscrito, ¿no? Este es un ángulo inscrito porque su vértice está en la circunferencia, es la mitad del arco que forma, o sea, la mitad de X más 30. Pasa multiplicando, sería 53, ¿no? 53 medios por 2 es 53. Es igual a X más 30. Así que X vale 23. X vale 23. X vale 23. Listo. Ahora sí, chicos, la última ya para descansar.
Es el ejercicio 4, ¿ya? Si ustedes leen en su libro, ¿ya? Le dicen que esta figura ABCD es un paralelogramo, ¿ya? Paralelogramo. Que más y que B y D son puntos de tangencia, ¿ya? Eso hay que saberlo, ¿no? Hay que especificarlo. Ya, entonces vamos con el dato, con el primer dato. Dice que medida del ángulo BCD, este ángulo, ¿cuánto vale? Dice, es el triple de lo que mide el arco FG. El arco FG está aquí. Aquí le vamos a poner que mida un A, ¿ya? Un A. Entonces el ángulo sería 3A. ¿Listo? Y me piden el arco FB. ¿Esto cuánto será? Interesante. Miren chicos, empezamos. Aquí hay una combinación entre paralelogramo, o sea, cuadriláteros, y circunferencia. ¿Por qué? Mira, presta mucha atención. Presta mucha atención. A ver, ¿cómo puedo trabajar? Mira, tú sabes que en un paralelogramo los vértices opuestos valen lo mismo, o sea que aquí también vale 3A. Como aquí es 3A, entonces aquí también vale 3A. ¿Ya? Entonces ahí, este de aquí es un ángulo exterior. ¿Ya? Y para trabajar eso hay que tratar de averiguar este de aquí. Este de aquí. Ahora, mira. ¿Cuánto mide esto? La propiedad especial. ¿Te acuerdas? Esto es un ángulo exterior también, pero los lados son tangentes. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Que estas dos son suplementarios, son suman 180. El arco que le mira con el ángulo son 180. Por lo tanto, esto será, ¿cuánto? Este arco que falta valdrá 180 menos 13. ¿Ya? Para que sumen 180. Por propiedad, porque es tangente. ¿Ya? Y con eso ya tenemos lo suficiente para hallar aquí, aplicar ángulo exterior. ¿Ya? Para aplicar ángulo exterior, aplicando ángulo exterior, ¿qué se debe cumplir? Ahora trabajando este ángulo y utilizando ángulo exterior. Por ángulo exterior en la circunferencia, ¿no? ¿Qué se cumple? Que el ángulo exterior, ¿a qué es igual? Será igual a la semidiferencia, o sea, el arco mayor menos el arco menor sobre 2. ¿Listo? Resolviendo, ¿qué te sale? El 2 pasa multiplicando, sería 6A es igual a 180 menos 4A. El 4A pasa sumando y el 10 pasa dividiendo, sería que A vale 18. Vale 18. ¿Ya? Pero a mí me piden el arco FG. ¿Ya? Al momento ya tengo casi todo hecho. Ya, casi todo hecho. Pero ahora me falta hallar FG. Diré el arco FB. ¿Cómo lo hay? ¿Cómo hay el arco FB? Mira, ¿cómo vas a hacer ahora? Por paralelas, ¿ya? Estas son paralelas, es un paralelogramo obviamente. El ángulo 3A se va a trasladar hacia arriba. Entonces, ese arco FB que está buscando, ese arco FB, ¿cuánto vale? Mira, ¿esto qué tipo de ángulo es? Es un ángulo semi-inscrito, porque tiene un lado dentro y un lado como queriendo salir, ¿no? Tangente. Este es tangente, ¿ya? Porque dicen que este punto es tangencia. Entonces, esto se supone que es una tangente. Es ángulo semi-inscrito, ¿ya? Entonces lo que le están pidiendo es X, ¿no? Entonces por ángulo semi-inscrito, ángulo semi-inscrito, por semi-inscrito, el arco que forma, o sea, justamente lo que te piden, ¿a qué es igual? Es igual al doble del ángulo, o sea, es el doble de 3A. Bueno, me iba a decir que el ángulo es la mitad del arco, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? El doble de 3A. O sea,
que x es 6a. O sea, 6 por 18. Equivale entonces 108 grados. Entonces la medida de ese arco FB vale 6A, ¿no? El doble de 3A, que sería 108. Listo, chicos. Entonces, ¿no? Ha estado bonito, ¿no? No ha estado tan fácil. Entonces, esos problemas, ¿no? Para una introducción, ¿no? De lo que son ángulos en la circunferencia. Ya hemos aplicado ángulo inscrito, ángulo central, hemos hecho trazos, ¿no? Listo, chicos. Ahora sí, cuídense, hasta la próxima.